Si lo que vas a escuchar es la voz de la desesperación, la incredulidad, también las lágrimas de la impotencia. Mira, me han quemado la casa. Me han quemado la casa, Rocío. Mira mi salón. Todo roto, sin muebles. Mira los colchones tirados, mira. Eugenia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues aterrizando ahora mismo, porque yo creo que en el momento que estaba haciendo ese vídeo para una amiga, que en ningún momento pensé la repercusión, creo que no me daba cuenta de lo que verdaderamente nos estaba pasando a mi familia y a mí. Pero bueno, ahora poco a poco yo creo que cada vez peor, pero me estoy dando cuenta de lo que nos ha pasado. La verdad es que estabas totalmente desconsolada, ¿no? O sea, que no podías dejar de llorar mientras grababas cómo estaba la casa. Pues sí, porque no entendía, ni entiendo, ni entenderé el motivo. O sea, si tú tienes una casa, ¿por qué nos están señalizando por tener una segunda o una tercera propiedad? No lo entiendo. No entiendo tampoco por qué el gobierno siempre nos está señalizando como los malos de la película. Mire, perdónenme una cosa, nosotros pagamos nuestros impuestos. Creo que además los políticos se les pagan para buscar soluciones, no para crear problemas como los están creando ahora mismo con nosotros. Nosotros no somos el enemigo del inquilino. Simplemente vamos a cooperar, pero no lo pongáis todo en una balanza. A mí me entra un señor y me dice, mire, no puedo pagar, pues que sea el Estado el que avale. Yo lo puedo entender todo. La situación que hay en España ahora mismo es horrible. Hay realmente cantidad de gente vulnerable, pero no nos lo carguen a nosotros, que somos ciudadanos de a pie, no somos fondos buitre. ¿Y el estado en que te dejaron la casa, por qué? ¿Por qué pasó eso? Es decir, ¿tú eso te lo esperabas? Yo ni en mis peores pesadillas yo podía imaginar eso. Es que además yo sigo buscando una respuesta al por qué. ¿Porque se tenían que abandonar y buscar otro sitio? ¿Ese fue el daño que yo les ocasioné a estas personas? No, es que no lo entiendo. No, ¿qué daño les he hecho? No sé, el no querer que continuaran en nuestra vivienda por X motivos, porque es que además ni les reclamé el dinero. Lo tenía claro, no íbamos a poder recuperar ese dinero en nuestra vida. Bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Fin de contrato. No, es que no entiendo nada. Y encima ahora nos encontramos, mi familia y yo, pues mirando aquello destruido y a ver quién nos ayuda. Nadie, absolutamente nadie. Yo no he tenido una llamada del Principado de la Vivienda, yo no he tenido nada, nada. Y a mí se me ha hecho una violencia en toda regla, además gratuitamente. Como a mí cantidad de gente, que yo soy un puntito en la que hay cientos de familias de España que les está pasando lo mismo que a mí, ¿eh? Ahora seguimos contigo, Eugenia. Vale. Quiero que me cuentes un poco más a fondo lo que fue pasando, ¿no?, en estos 3 últimos años hasta llegar a este punto en que por fin consigues entrar en la vivienda y te la encuentras así, y efectivamente qué va a pasar a partir de este momento. Pero voy a saludar, si me permites, a Lorenzo Silva. Es escritor, es columnista y cuento con su mirada, su reflexión también a esta hora de la tarde. Hola, Lorenzo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, Eugenia nos cuenta su caso, que como ella dice no es el único. Obviamente tampoco hay que, como siempre, generalizar, hay de todo, pero a veces ocurren estas cosas. Y no solo es que tengas que pelear por judicialmente, a lo mejor por un desahucio, sino que, bueno, ya cuentas con que hay un dinero que vas a perder, pero que encima te encuentras todo absolutamente destruido, destrozado, como en este caso. Bueno, esto es una conducta abusiva y además delictiva, ¿no? Claramente delictiva, y es posible que haya incluso más de un delito, ¿no? Una persona puede estar atravesando una situación de dificultad y eso puede conducir a la comprensión de que, bueno, tenga un cierto malestar, ¿no? Pero en ningún caso puede justificar que tú no solo vandalices la propiedad de otra persona, de la que además has dispuesto en condiciones ventajosas hasta un momento reciente, sino que además lo hagas con ánimo de vejarla, ¿no? Porque hay algo más que los daños. Aquí, efectivamente, como dice Eugenia, hay una violencia, hay una venganza, hay un deseo de humillar a otra persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para esto debería responder la justicia, y además creo que son delitos que deberían ser perseguibles de oficio, es decir, que al margen de que denuncie o no denuncie Eugenia, es algo respecto a lo que debería actuar, por ejemplo, la Fiscalía, ¿no? Pero al margen de esto, que ya estamos hablando, bueno, pues de una solución terminal a una situación muy traumática, quizás lo que está aflorando aquí es, bueno, entre otras cosas, cómo determinadas insuficiencias del sistema
acaban amparando conductas de abuso frente a las que además hay poca o mala defensa, ¿no?, por parte de quien sufre ese atropello, ¿no?, incluso en este caso esta intimidación. Volvemos a lo de siempre, ¿no?, la escasez endémica de recursos de la Administración de Justicia, los plazos insoportables, ¿no?, de tramitación de los asuntos, los costes que representa también pedir justicia a los tribunales y también probablemente una legislación que en algunos aspectos debería revisarse, ¿no? Tampoco creo que debamos generalizar, ¿no? La inmensa mayoría de las personas que están de alquiler, pues si tienen una pérdida de fortuna y no pueden seguir pagando, no destruyen la casa que abandonan, ¿no? Pero hay casos en los que esto se produce y el sistema, como estamos viendo, y no es el único, ¿no?, y el sistema debería responder de una manera un poco más ágil y efectivamente también lo dice Eugenia, la sociedad está atravesando por una situación de dificultad económica que alcanza a muchas personas y esas personas no se las puede desamparar, pero no hay que pensar que porque una persona herede un inmueble de sus padres pasa a tener una obligación especial de soportar la penuria ajena. La penuria que existe en nuestra sociedad la tendremos que repartir entre todos los hombros de una manera equitativa, ¿no? Y además soportar las consecuencias de cómo te dejan esa vivienda, al menos en el caso de Eugenia, que como decimos no se puede generalizar, pero a ella ha tocado esto que encima ahora tiene que intentar, pues no sé si arreglar o qué, porque Eugenia, entiendo que vosotros ahora sí que habéis denunciado esta situación, ¿no? El estado en que ha quedado la vivienda. Vamos a ver, yo hasta ahora mismo lo único que ha ido ha sido la notaria ayer a levantar un acta notarial. Y estoy en proceso ahora mismo que no sé qué hacer con mi vida. Ayer me tuvieron que ingresar de urgencia en el UCA por otra nueva crisis de ansiedad. Entonces ahora mismo tengo tal batiburrillo encima de mí que estoy como perdida. Mi familia me está intentando apoyar para que no me venga abajo, pero realmente estoy como, no sé, como en una guerra que te dejan solas con cantidad de destrozos a tu alrededor, pues así me encuentro yo, sin saber dónde me ha venido el enemigo, porque es que yo no lo he buscado. Ya. En ese proceso, desde que tú ves que eso ya no tiene solución y que no hay manera, efectivamente, ni de que te paguen, ni solucionarlo, ni rebajándoles la renta ni nada, y dices, mira, pues no renuevo el contrato, siguen ahí, pues mira, ya les denuncio. Bueno, pues se produce el proceso judicial, más o menos largo. En tu caso, bueno, pues has conseguido finalmente que salgan de la vivienda. Pero hay, como decimos, dos órdenes de desalojo. Correcto. ¿Por qué hay dos? Es decir, en la primera no se produce. Mire, ¿Por qué? ¿Qué alegan? Mire, pues muy fácil. Nosotros esperamos a que, a pesar de los 18 meses consecutivos de deuda, esperamos a que haya un fin de contrato. Cuando se cumple ese fin de contrato, intentamos llegar con ellos a un acuerdo y le decimos, mire, usted se va de mi vivienda, le damos 3.000 euros, condenamos la deuda y tan amigos, simplemente déjeme la vivienda como usted la encontró. Ni sí, ni no, ni hasta luego. Silencio total. Bueno, sí, ya estoy buscando una nueva casa. Más mentiras, porque esto lo llevábamos oyendo ya desde la pandemia, que estaban buscando una nueva casa. No debía de haber ninguna que le gustara. Bueno, entonces ya nos vemos obligados a meterlo judicialmente por fin de contrato. Esto fue en marzo. Tengo que decir que el juzgado de Oviedo fue muy rápido para las leyes que los jueces pueden tener en su mano. Nosotros ya teníamos la primera orden de desalojo en octubre. Y entonces ellos alegaron que nosotros, en este caso yo, no era quien para haber hecho el contrato de alquiler, porque ese contrato, la casa pertenecía a mis padres. Entonces, bueno, yo tenía un poder que en su momento mis padres, notarial, que me habían facilitado, pero tampoco me lo requirió el juez. El juez simplemente vino a decir, a grosso modo, que habían tardado 6 años en darse cuenta de que yo no era quien y perdieron el juicio y les obligaron a pagar costas. Obviamente, ni una cosa ni la otra. Uh-huh. Cuando ya se estaba acercando la fecha de desalojo, que era en octubre, ellos alegaron, yo no sé si fue 15 días, 18 días antes del desalojo, ahora mismo no se le puede decir a ciencia cierta, sobre 18 días más o menos, alegaron que tenían un menor de 16 años y tenían una alta vulnerabilidad en su familia. Se apuntaron los dos juntos al paro un jueves a las 11 de la mañana y a partir de ahí, cosa que nunca antes nos había ocurrido, pasaron a ser vulnerables.
Por eso se vuelve a frenar y bueno, el Se proceso se dilata hasta que se demuestra muy que poco no tiempo, existe esa vulnerabilidad y finalmente les pueden desalojar. Más o menos esa es la cuestión. Sí, ¿no? vuelvo a repetir, muy poco tiempo. O sea, en este caso, Sí. ellos Sí, lo que ha sido dijeron bastante rápido, sí, yo ahí tengo que agradecerlo eternamente, ¿eh? Bueno, con lo que no contabas es que a pesar de todo eso te encontrás la casa en esta situación. Porque claro, ahora ¿cuánto te cuesta a ti reparar todo eso? ¿Puedes? ¿Tienes dinero para hacerlo? No tengo dinero. Como el otro día, medio llorando en la cama, mi madre y yo decíamos, nos vamos a hacer especialistas en tutoriales de YouTube. Ya. No contamos, o sea, nosotros somos autónomos, estamos pagando una hipoteca, tenemos 2 hijos, una está estudiando, el mayor no tiene trabajo, y que es que realmente la situación ahora mismo es muy complicada para la inmensa mayoría de los españoles. Si a esto te añade una vivienda totalmente destrozada... Pues sí, lo entiendo, Eugenia. Como tú dices, no sabes por dónde tirar y desde luego iniciar este proceso para bueno, pues perseguirles también ahora mismo por la vía penal, lógicamente por estos destrozos, pues también te cuesta dinero. Exactamente. Claro, y no lo puedes dejar así porque, oye, hay que intentarlo, pero claro, entiendo que hay que echar números, es que para números. todo no hay. Eugenia, pues te deseo que puedas superarlo primero, porque veo que psicológicamente todavía estás afectada por lo que te ha pasado, y después, a lo mejor, si es posible, pues conseguir una compensación que te permita arreglar tu casa. Pues yo simplemente quería añadir que les estoy también muy agradecida a la plataforma de propietarios con Inquiocupas o Ocupas, porque, bueno, estamos todos en la misma situación, pero ahí han estado levantándome, ayudándome, animándome, y les digo a todas aquellas personas que se encuentren solas que por favor que no lo están, que hay plataformas y hay asociaciones que, aunque solamente sea para llorar, ahí estamos, y que esta está luchando por intentar hacérsenos oír. Gracias, Eugenia. Un abrazo. Gracias a vosotros. Claro, lo ha dicho ahora Eugenia, ha pronunciado la palabra inquiocupación. Normalmente cuando hablamos de ocupación, y de hecho, bueno, se suele hablar pues de las 2 maneras de ocupación que hay, que es la usurpación o, bueno, cuando por otro lado se ocupa una vivienda que está ocupada, que aquí estamos ante un caso mucho más grave, que es ¿cómo se llama? Que no me sale ahora. Lorenzo, ayúdame. El allanamiento y usurpación, perdón. El allanamiento, es que no sí, allanamiento de morada, cuando Exacto. es una morada. Pero ¿qué pasa con esto? Es el caso de Eugenia, independientemente ya del destrozo de la casa. Estamos hablando de lo que ahora se está empezando a llamar inquiocupación, pero que muchos juristas no quieren llamarlo ocupación como tal. Es decir, inquilinos que en un momento determinado dejan de pagar. Hay 2 vías de todas formas, los que llevan un tiempo siendo inquilinos y en un momento dado dejan de pagar por X circunstancias, y otros que están utilizando esta fórmula para ocupar, es decir, primero firman un contrato y después ya se quedan en la vivienda y ya entran con ese propósito, pero es más difícil de demostrar una ocupación. Bueno, en cualquiera de los casos, claro, no se considera ocupación porque hay un contrato firmado, se considera que no has cumplido un contrato. ¿Qué está pasando? Pues que los datos que se están dando de ocupación, por ejemplo, las 10.000 denuncias de ocupaciones que ha habido en España en el año y medio, no se contabilizan los datos de inquiocupación, es decir, estos casos de inquilinos que dejan de pagar. Y lo que también están denunciando los propietarios, que muchos, la mayoría son pequeños propietarios que alquilan, como Eugenia, a lo mejor la casa de sus padres o su primera casa de solteros, este tipo, es que ellos están haciendo, Lorenzo, de escudo social de muchas familias que a lo mejor es que verdaderamente no tienen a dónde ir, pero que están ellos mismos haciendo de escudo social con sus viviendas. Sí, pero que en el fondo es una exacción, ¿no? Es una exacción ilegítima además, porque no se establece en función de la capacidad contributiva de quien está soportando eso, sino en función de que simplemente concurre en esa persona la circunstancia de poder alquilar un inmueble, ¿no? Y además, como bien dices, esta inquiocupación se va a dirigir más hacia el propietario vulnerable que hacia el gran propietario profesional. El gran propietario profesional ya asume como un gaje de su oficio que de vez en cuando pues tiene que echar a un inquilino y que de vez en cuando un inquilino no le paga, y para eso pues tiene desde su asesoramiento legal, que ya lo contempla dentro de sus costes, y además lo incorpora al precio de la vivienda, ¿no? Con lo que realmente este problema de la inquiocupación, que efectivamente es más difícil de visibilizar porque hay que discernir, ¿no? Quien no está pagando la renta por una discrepancia más o menos legítima o quien está pura y simplemente quedándose en la vivienda por la cara, ahí, bueno, pues efectivamente lo que hay es una posibilidad mayor de que acabe afectando a propietarios vulnerables, ¿no? De claro, que no sea realmente algo que
vaya contra esos grandes patrimonios inmobiliarios, sino contra quien tiene una vivienda e intenta sacarle algo porque a lo mejor lo necesita. Es que a lo mejor el inquilino, puede que sí, puede que no, puede ser vulnerable. Pero es que el propietario, también podemos estar hablando de personas o de familias vulnerables, ¿eh? Ojo con esto. No sé, en fin. Sí, siempre se puede decir que puede vender la casa y por tanto tiene un ahorro. Pero bueno, no es tan fácil, no es tan sencillo necesariamente, ¿no? Y en todo caso, al margen de que lo pudiera hacer, es que lo que no es legítimo y lo que no es justo es imponerle a alguien que se haga cargo de una necesidad pública más allá de su capacidad de sostenerla. Eso habrá que pedírselo a través de los impuestos que con arreglo a su capacidad contributiva pueda pagar. Lorenzo Silva, gracias como siempre, un abrazo. A ti, Pilar, hasta luego. La próxima, un abrazo. adiós.